participantes do Fórum Alianza Latina. Em setembro, a Abrale Alianza Latina. En septiembre, Abrale empezó el proyecto Todos Juntos contra el Cáncer, un importante movimiento para enfrentar el cáncer. Durante este congreso se presentaron distintos contenidos que contaron con la participación de expertos de distintos sectores de la salud. Vamos a compartir parte de este rico contenido enseñándoles en esta sesión del foro el debate sobre religiosidad y espiritualidad como instrumento de prevención y apoyo a tratamiento de pacientes. En este panel, los expertos debaten por medio de evidencias científicas cómo la fe puede influir en la salud y en la calidad de vida de todos los pacientes. Invitamos a todos a pensar cómo la espiritualidad y la religiosidad pueden constituir una importante estrategia de apoyo al paciente ante situaciones difíciles, como es el caso del diagnóstico del cáncer y la convivencia con una enfermedad rara o crónica. Hola, buenas tardes. Soy Simone Queiroz, soy periodista. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Llegamos al último día del 7º Congreso Todos Juntos contra el Cáncer, evento repleto de discusiones importantes y esenciales para seguir trabajando para que el acceso, la promoción, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer ocurra de forma correcta. Siguiendo los debates de hoy, vamos a tratar un asunto muy relevante, pero también intrigante para algunos. Será religiosidad y espiritualidad como instrumento de prevención y tratamiento del cáncer. Esta mesa se ha organizado por la Asociación Médico Espírita y por la Asociación Brasileña de Linfoma y Leucemia Abrale. Vamos a debatir asuntos como los beneficios de la práctica religiosa, espiritualidad y cáncer, las evidencias científicas, la religiosidad y espiritualidad como parte del apoyo terapéutico y la inclusión de la dimensión espiritual en el tratamiento. Para hablar de estos y otros temas, voy a presentarles ahora a nuestros ponentes. Dr. Felipe Morales, médico oncólogo por la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, actúa en el Hospital San Camilo, hizo teología en el Centro Universitario Claretiano y es autor en el área de espiritualidad y salud. Tenemos al doctor Marcelo Saad, médico experto en fisiatría acupuntura, doctor en ciencias de Reabilitación por la Universidad Federal de São Paulo, miembro de la Asociación Médico Espírita de São Paulo. Y finalmente, Dr. Fábio Nasghi, presidente de la Asociación Médico Espírita de São Paulo, mérito licenciado por la Universidad Federal de São Paulo, maestro en endocrinología química también por la Universidad Federal de São Paulo. Vamos a tener una presentación de 15 minutos y empezaremos con el doctor Felipe. Esta es una oportunidad única estar en un evento de esta proporción para hablar de un asunto que está ganando más importancia en el ámbito de la oncología y de la medicina de forma general. Me invitaron a hablar de las evidencias científicas que involucran la interfaz entre la espiritualidad y la oncología. En un primer momento, cuando escuchamos este tema, parece traer un ruido el pensamiento de que podemos hablar de espiritualidad y ciencias en una misma presentación. La espiritualidad y la religiosidad involucran una dimensión muy personal y subjetiva de la relación y el encuentro del individuo con aquello que le trae significado y propósito. Hay mucha dificultad de acceder y obtener datos directos de la espiritualidad de las personas. Lo que hacemos, al fin y al cabo, es observar las olas causadas por una piedra que cae en un lago. Lo que estudiamos en el ámbito de evidencia científica
o son las consecuencias que la vida religiosa individual dentro del contexto de la enfermedad traen tanto para mejorar la calidad de vida del paciente como para resultados del tratamiento y la forma como las personas soportan las realidades que involucran la difícil jornada de la lucha contra el cáncer. De alguna forma, la ciencia observa la espiritualidad de forma indirecta, pero esto no hace que seamos capaces de observar de forma práctica cómo la espiritualidad cambia la vida y el tratamiento de nuestros pacientes. Sin duda, si tuviéramos tiempo, podríamos, con la participación de todos ustedes y los doctores que están aquí, hablar de inúmeras historias que comentan o que tratan de cómo la espiritualidad ha cambiado la vida de las personas. Esto se transforma, se manifiesta por medio de una serie de emociones que sentimos cuando contamos la historia o cuando vivimos la experiencia de la espiritualidad. El médico Dr. George Weiler tuvo la curiosidad de profundizar sus estudios en estas emociones positivas que involucran la espiritualidad y definió espiritualidad de una forma distinta de aquella que tenemos en los libros. Dice que la espiritualidad es una amálgama de emociones positivas que nos une como seres humanos los unos a los otros y a nuestra experiencia con el divino como lo concebimos. O sea, es una consecuencia directa la capacidad de generar dentro de nosotros emociones positivas que transforman la realidad interna y externa de las personas. A partir del momento en que puedo crear o demostrar que la espiritualidad nos trae distintas emociones, la espiritualidad transforma una serie de mecanismos cerebrales en experiencias que tenemos en nuestra relación con otros seres humanos y con el divino. En este sentido, la espiritualidad tiene la capacidad de modular nuestras expresiones de odio, afecto, ansiedad o nuestras tendencias depresivas, y de la misma forma que actúa sobre el sistema nervioso central, la espiritualidad es capaz de, por caminos que desconocemos, actuar sobre mecanismos inmunes y endocrinos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la espiritualidad se pueda resumir a una experiencia fisiológica o bioquímica, sino que la experiencia o las experiencias de espiritualidad y religiosidad, sea meditación, prácticas de determinados cultos, pueden influir en nuestra salud sin que necesariamente tengamos que creer que esto ocurrió de forma sobrenatural. No que excluyamos que esto pueda ocurrir en el ámbito de la fe de cada uno. La cantidad de artículos científicos que estudia esta interfaz, el efecto de la espiritualidad en personas que participan o están en el momento de un tratamiento es muy grande. Hice un resumen de los artículos que creo que traen un mensaje más central. La práctica de ejercicio físico, una dieta saludable, está incluida en el cuidado del cáncer de forma general, desde la prevención hasta el tratamiento y el periodo post-tratamiento. El ejercicio físico y una buena dieta muestra que personas que tienen prácticas religiosas y espirituales practican más ejercicio físico y dietas sanas. Eso está tan claro. Simplemente observando los comportamientos que tenemos en las religiones más tradicionales. Entonces, por ejemplo, la preocupación de los judíos con el tema de alimentos o del Islam, los cristianos, en fin.
una serie de movimientos religiosos y religiones que al concebir el cuerpo como algo sagrado en su relación con Dios, dedica un tiempo para que la persona cuide y mantenga su salud de forma integral, no solamente psíquico, biológico, sino espiritual. Otro rubro, digamos, de la vida del paciente oncológica que no todos pueden escapar a esta experiencia es la del dolor. El dolor, de alguna manera, está en la vida de las personas que pasan por un tratamiento oncológico y el dolor es una fuente importante de sufrimiento. El dolor mina la estructura del individuo y puede llevar a sufrimientos existenciales profundos. Hay una serie de evidencia científica que enseña que las prácticas espirituales y meditativas, además de las religiosas, son capaces de modular la experiencia de dolor, hacer que los pacientes tengan menos ansiedad, menos depresión o menos repercusión psicoafectiva de la experiencia del dolor. Les cito, por ejemplo, el estudio realizado con un paciente de cáncer de próstata, en que aquellos que tenían prácticas espirituales que los llevaban a un bienestar espiritual, y les hacemos preguntas para medir esto, estos pacientes tenían menos expresión del dolor en comparación con aquellos que tenían menos bienestar espiritual. La espiritualidad también a lo largo del tratamiento influye no solo en los factores biológicos o propiamente de la enfermedad. También es capaz de crear espacio interno de resiliencia para que el paciente pueda lidiar o tratar sus angustias. O sea, existe una revisión sistemática importante presentada por un autor llamado Moreno con colaboradores en que recogieron pacientes con un cáncer avanzado y observaron que las experiencias de espiritualidad contribuían mucho para que las personas pudieran dar significado y propósito a sus experiencias de sufrimiento. La consecuencia de estas influencias de la espiritualidad en nuestra vida inevitablemente lleva a un camino común como la hoz de un río, que es la calidad de vida. La espiritualidad es un componente inherente al ser humano, está en la vida del individuo y debe ser cuidada. Puede enfermarse o puede contribuir a las demás esferas. En este sentido, es un componente del concepto de calidad de vida. Algunos estudios como este que les presento en esta diapositiva nos enseñan que el trabajo de temas espirituales y psicológicos insertados dentro del proceso terapéutico, como prácticas de meditación, trabajo con arte y diálogo por medio de temas profundos que remiten a espiritualidad como odio, perdón, compasión. O sea, esta experiencia de tratar estos temas, traerlos a la luz y de alguna forma fomentar la esfera de la espiritualidad, repercutió en mejores índices de calidad de vida en los pacientes con cáncer. Evidentemente, este debate no termina aquí. Los compañeros aquí van a poder contribuir para profundizar el tema, llegando incluso a acuerdo o mostrando cómo se puede insertar esto en la vida de los profesionales de salud como un recurso para enfrentamiento del propio profesional de la salud. Les dejo una sugerencia de literatura donde construimos estos puentes y en donde pueden tratar mejor este tema. Espero
que esta mesa pueda despertar no solamente en los pacientes, sino en los equipos multidisciplinarios de asistencia la idea de que la vida religiosa espiritual debe ser valorada como un componente fundamental a lo largo del tratamiento oncológico, desde la prevención hasta el seguimiento de los pacientes y de sus familias. Muchas gracias. Le pido ahora que el doctor Saadi haga su presentación. Hola a todos que nos están siguiendo. Agradezco la oportunidad de colaborar con este evento y tengo el placer de conocer ahora. Vamos a hablar sobre religiosidad y espiritualidad como parte del proceso terapéutico, cómo incluir eso en el tratamiento convencional, tradicional. Una referencia para quien quisiera profundizar el tema es una publicación disponible con acceso abierto en Internet, una publicación que hicimos este año en la revista de la Universidad Federal de la ciudad de Juiz de Fora, esta HU revista. El título de esta presentación es Asistencia religiosa espiritual hospitalaria, el porqué y cómo. Disponible en un sitio que es un repositorio de estas publicaciones en acceso abierto a los que se interesen. Prosigamos entonces diciendo que no existe una definición universal sobre lo que es espiritualidad y religiosidad. Yo creé de una forma gráfica un concepto que podría tal vez unir, relacionar todos los conceptos de los otros intentos de conceptualización. La fe es algo subjetivo, es una creencia individual basada en elementos internos y externos, internos del individuo, de su intuición, y externos de su cultura, de dónde está insertada esta persona. La fe tiene un componente de espiritualidad y de religiosidad. La espiritualidad está relacionada al significado, al propósito, a la conexión, trascendencia y la parte de humanismo, lo que nos hace diferente de los animales. Y la religiosidad está conectada a elementos externos como la doctrina religiosa, la cultura de este individuo, la institución, que puede ser la iglesia, el templo, las tradiciones y prácticas, todo eso relacionado a algo que se aprende, que viene de la cultura, que viene del medio ambiente. Y eso crea algo que conceptualizamos como el bienestar religioso espiritual, que es una dimensión importante del bienestar general y de la calidad de vida. Es importante recordar que los clientes del apoyo religioso espiritual no son solamente los pacientes, o como muchas veces se amplía, a los amigos, a los cuidadores, a la familia. También involucra la dimensión espiritual y religiosa del profesional de salud, que puede tener en esta esfera un elemento importante para hacer frente a los retos de su práctica y sensibilizarse con la dimensión espiritual de su paciente. Veamos cómo podemos incluir el apoyo religioso espiritual en la práctica clínica. El apoyo empieza cuando profesionales generalistas pueden hacer un tamizaje y empezar a ofrecer un soporte que no involucre profundizar
los elementos religiosos y espirituales. Empieza con el profesional de salud, que sea el médico, enfermero, otros miembros del equipo multidisciplinario. El profesional debe hacer una selección de las necesidades espirituales del paciente, que son diferentes de las necesidades emocionales, psicológicas y sociales. Por lo tanto, estas necesidades espirituales están fuera de la práctica del psicólogo y del asistente social. El psicólogo puede evaluar elementos que van a impactar el tratamiento, creencias que pueden ser un obstáculo a un procedimiento y puede accionar los recursos especializados que la institución pone a disposición, accionar un flujo de apoyo religioso. Y para estos profesionales generalistas tenemos el voluntario formado, entrenado, preparado, capacitado para eso, independiente de la religión del paciente. Va a hablar de valores universales, de todo lo que puede fortalecer la dimensión espiritual y también puede conectar el paciente o el cliente con un clérigo de la comunidad, con un texto sagrado que sea necesario para el paciente, sin imposición. Él está ahí para servir, para ayudar, para apoyar. Y pasamos aquí a los profesionales especialistas a un nivel un poco más aprofundizado, que pueden ofrecer una asistencia para necesidades más complejas. Tenemos el clérigo de la comunidad que visita la institución, el hospital, y que puede ver cuáles son las necesidades de los pacientes que están en este hospital. Puede ofrecer cuidados pastorales de su religión, sacramentos. Él no tiene instrucción en el área de salud y no sabe cómo crear un plan de cuidado espiritual. El clérigo tiene su formación, puede ofrecer elementos importantes de la religión del paciente específicamente, mas no está capacitado para el ambiente hospitalario, no sabe cómo hacer el seguimiento de las necesidades espirituales de un paciente que está en atención en un hospital. Él es una solución no perfecta. Lo ideal sería que cada institución tuviera un profesional de religión que tuviera una capacitación específica para el ambiente hospitalario, cómo portarse, cómo administrar este ambiente. Este clérigo de la institución sería miembro del equipo multidisciplinario y podría colaborar con todo lo que pudiera ser de apoyo al paciente como cualquier otro miembro del equipo multidisciplinario. La manera como ofrecemos este apoyo religioso espiritual puede ser direccionado a una denominación religiosa específica o un modelo interfe que no está basado en la religión. Este apoyo de denominación religiosa específica, vamos a utilizar un ministro ordenado en esta religión específica con rituales religiosos en la habitación, y el término ecuménico no se aplica a todas las religiones. Ecuménico es la reunión de las religiones cristianas, o sea, no es sinónimo de multife. Si estamos en un campo ecuménico, estamos en un campo de una denominación religiosa específica. Cuando pasamos al modelo interfe, el profesional está capacitado para
responder a necesidades universales, sea cuales sean, que trascendan la doctrina, la religión, todo lo que está relacionado a la institución religiosa y disponibiliza un servicio a más pacientes, a un número mayor de pacientes, incluso aquellos que no tienen religión, hasta los agnósticos o ateos tienen su creencia. Los ateos es de que Dios no existe, por lo tanto es una creencia. Y pueden tener cuestionamientos relacionados a los significados, al sentido de la vida, que también necesitan apoyo en esta esfera espiritual. ¿Cuál es la privacidad que vamos a ofrecer cuando estamos brindando este apoyo religioso a un paciente? Este apoyo puede ser hecho individualmente o colectivamente. Individualmente es un cuidado ofrecido con privacidad, con personalización, dedicado a las necesidades específicas de aquel individuo, sea el paciente o con un familiar o con un miembro de su familia. Esa es una asistencia individual porque el miembro de la familia con el paciente forman una unidad. Y también se puede hacer, este apoyo religioso, espiritual, se puede hacer colectivamente con grupos pequeños, para personas con características comunes, grupos de personas con cáncer, grupos de personas que ya están curadas, pero aún se están reintegrando en su vida. Entonces, una forma de reintegrar este apoyo colectivo es a través de paneles para los profesionales de salud, para las familias, para los pacientes, brindado por la institución o hasta fiestas o datas importantes dentro de las religiones. Una innovación es este proyecto estadounidense, una ayuda en línea de esta institución estadounidense que tiene una discusión por telellamada, por email, por teléfono. Lo importante de esta iniciativa es que ella empezó antes de 2020 y no está conectada con la pandemia, con este nuevo normal, con esta nueva forma de hacernos las cosas a distancia. Es una iniciativa para instituciones que no tienen un ministro, un representante religioso y quieren brindarles a sus pacientes, a sus clientes, este apoyo religioso y espiritual. Entonces, el bienestar religioso espiritual es un elemento importante de la calidad de vida. Existen diferentes maneras de brindar este apoyo religioso espiritual. Y debemos recordar que además de los pacientes y miembros de la familia, tenemos también los profesionales de la salud y los cuidadores que pasan por mucho estrés. Finalizo aquí con una reflexión de Samuel Golter, que fue uno de los fundadores de los City of Hope, una institución norteamericana, estadounidense, de tratamiento contra el cáncer. No existe provecho en curar el cuerpo si en el proceso destruyemos el alma. Y esto está en su libro City of Hope, Ciudad de Esperanza. Este City of Hope también es el nombre de la institución que él ayudó a fundar, y esta frase en inglés está a la entrada de la institución estadounidense City of Hope. Y con estas palabras finalizo aquí mi presentación y les agradezco por la atención. Gracias, doctor Marcelo. Ahora pasamos a la presentación del doctor Fabio. Buenas tardes a todos. Me gustaría
agradecer la oportunidad de estar con ustedes hoy. Es un honor para nosotros de la Asociación Médico Espírita de São Paulo estar juntos con ustedes en este panel. Hoy voy a hablar de algo un poco más intimista, de cómo, de hecho, podemos incluir la dimensión espiritual en la práctica del tratamiento. Con el doctor Felipe tuvimos la presentación de la evidencia científica y ahora la idea es darles consejos de cómo hacerlo de forma personal. Muy bien. Ya se ha dicho aquí que la espiritualidad es una búsqueda individual. De hecho, es algo muy intrínseco a cada uno de nosotros. Es una práctica personal distinta a los sistemas religiosos o la religión, en donde hay normas, reglas, prácticas comunes y consagradas. El tema de la espiritualidad es algo muy personal. De hecho, es una búsqueda individual de la conexión con lo que se entiende que es el Dios, el trascendiente, lo sagrado, en fin, el nombre que uno quiera dar. Pero antes que nada hay una jornada personal de autoconocimiento. Todos nosotros, cuando vamos a buscar la dimensión espiritual dentro de nosotros mismos, nos estamos proponiendo autoconocernos. Y esto es algo muy importante. Pero antes de empezar esta búsqueda personal hay que contestar algunas preguntas. La primera es, ¿tengo alguna creencia? La mayor parte de nosotros crecemos en familias que tienen valores religiosos, ya sean católicos, judíos, islámicos, cualquier otra, espíritas. Necesitamos preguntarles si esta creencia les completa. ¿Por qué? Porque solemos cuidar a pacientes de familias religiosas que crecen en diferentes ambientes, pero en el momento del problema buscan otra alternativa. Hay muchos pacientes católicos que van a centros de Umbanda o centros espíritas o buscan el budismo. Entonces la pregunta es, ¿esta creencia en la que crecí me atiende en los momentos más difíciles de mi vida? Pude contar con estos valores que me ofrecieron mientras era niño o niña. Son valores que efectivamente guían mis actitudes, porque de nada sirve aprender determinados valores si nosotros en nuestra práctica diaria no incluimos estos valores. Entonces, antes debemos contestar estas preguntas. Es importante saber quiénes somos. Voy a traerles unos conceptos para que tengan idea de lo que estamos hablando. Estos estudios sobre religiosidad tienen algunos criterios, conceptos, como por ejemplo, el de religiosidad intrínseca y el de religiosidad extrínseca. La mayor parte de la mejora de la calidad de vida, la forma como soportamos el tratamiento, tiene que ver con la religiosidad intrínseca. ¿Qué es esto entonces? Vivo según los valores de mi creencia. Estos valores que son importantes guían mi vida, ya sean valores morales, éticos, humanitarios. Yo los sigo a diario porque eso es lo más importante. Porque también existe el concepto de religiosidad extrínseca. ¿Qué es? Es, por ejemplo, el paciente que edita el periódico de la parroquia, recoge el dízimo o que envía el enlace de la reunión por Zoom, o sea, la persona que cuida la operación, pero él mismo no tiene creencia en lo que está haciendo.
no cree que después, al final de su vida, vaya a un sitio mejor por haber trabajado de esta manera. Entonces es una persona que no sigue los dictámenes que él mismo dicta. Entonces esto no se asocia necesariamente a la religiosidad. Vamos a ver entonces qué es un cope religioso positivo. Cuando uno recibe un diagnóstico de una enfermedad oncológico, hay dos opciones. O va hacia un coping positivo o un negativo. ¿Qué es el coping? Es el enfrentamiento a la noticia. Si hay un coping religioso positivo, se puede hacer preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿qué tengo que aprender con esta enfermedad? ¿Por qué surgió en mi vida? ¿Cómo puedo utilizar este conocimiento como instrumento de curación? ¿Cómo puedo utilizar a mi favor? ¿Qué tengo que aprender? Todo esto es importante y es el enfrentamiento positivo. Esto nos apalanca hacia adelante. Distinto al coping religioso negativo, en donde preguntamos, ay, ¿por qué conmigo la vecina habla mal de todos y no le pasa nada? El político roba y yo soy una persona honesta y ahora tengo que enfrentar esto. No lo merezco. Se pelea con Dios. Estos pacientes suelen deprimir, tienen una evolución menos satisfactoria y frecuentemente abandonan el paciente o saltan de un tratamiento a otro. Entonces la pregunta es, ¿quién eres? ¿En qué casilla puedes insertarte? Una vez que empezamos a contestar estas preguntas, viene el primer reto. ¿Cómo puede empezar? Muchos pacientes hacen prácticas contemplativas y les recomendamos para aquellos que no suelen frecuentar una iglesia, un templo. Entonces, esta tal vez no sea la mejor alternativa. Por ejemplo, soy judío, entonces ve a la sinagoga. Si es una persona que nunca ha ido, no está habituada, este no es el mejor camino. Muchas veces prescribimos prácticas contemplativas, como por ejemplo el yoga, la meditación, el tai chi chuan. Ahora, como sugerencia, les puedo decir que no es bueno bajar una aplicación y empezar a trabajar solos. ¿Por qué? Porque estas prácticas tienen efectos adversos. Muchas veces cuando uno recibe un diagnóstico como uno está fragilizado. Es bueno que esté con el paciente guiándolo. Hoy día hay muchos servicios oncológicos que ofrecen en sus programas estas prácticas. ¿Por qué? Porque cuando hay una inversión en una de estas prácticas meditativas, lo que uno está haciendo es percibirse, conocerse, entrando en contacto con sus miedos y aprendiendo a trabajarlos. Si no le gusta una de estas prácticas, hay otras opciones. Es posible, por ejemplo, contactar consigo y con el divino por medio de un coral, de una clase de pintura, aprender a tocar un instrumento, hacer deporte, estar en la naturaleza. Por eso es una búsqueda individual. Cada uno va a tener que encontrar su propio camino. No voy a enseñarles aquí estudios académicos, pero me gustaría traerles este en particular porque atiende a otro tema. Ha sido publicado en una revista médica muy importante
realizado en 2016 y es un estudio muy importante porque evaluó 74.534 mujeres, empezó en 1992 y cuando estas 74.000 mujeres han sido invitadas a participar del estudio no tenían ninguna enfermedad, ni cáncer, ni enfermedad cardiovascular y cada 4 años eran llamadas otra vez para contestar unas preguntas. Este estudio terminó en 2012. Desde 96 hasta 2012 fueron 13.537 óbitos por inúmeras razones. Hicieron varias preguntas, pero una en especial nos llama la atención. ¿Con qué frecuencia va a un servicio religioso, ya sea un templo, una iglesia? Y llegaron a la conclusión, estudiando distintas variables que podrían interferir en este resultado, llegaron a la conclusión que ir más de una vez a la semana a un servicio religioso estaba asociado a un 33% menos mortalidad en comparación con las mujeres que nunca habían asistido a un servicio religioso. O sea, ir a un servicio religioso tuvo un factor protector para la longevidad de estas mujeres. Hasta el momento hemos hablado de prácticas individuales, pero entonces un servicio religioso es bueno. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, pasan muchas cosas. Para muchos es una casa de oración, para otros es un portal, para otros es un lugar en donde el cielo se une a la tierra. No hace falta ir a un sitio específico, puede trabajar en su propio hogar, se puede construir un altar en aquel lugar y se hace entonces la práctica en este lugar. La prece todavía es un recurso útil. La oración, porque estudios enseñan que la oración tiene muchos beneficios en el aspecto físico. Disminuye la adrenalina, el cortisol, aumenta la melatonina, lo que lleva a una caída de tensión arterial, baja frecuencia cardíaca, mejora el insomnio. Son muchos los beneficios, pero el más importante es que en aquel momento de la oración uno está completamente dispuesto y disponible a entrar en contacto con uno mismo y con lo que sea el sagrado, el divino. Finalmente, me gustaría decirles que al fin y al cabo la espiritualidad es una búsqueda individual, un camino que nos invitan a seguir. Esta invitación viene de muchas formas. Desafortunadamente, una de ellas es cuando hay un diagnóstico de una enfermedad. Pero este camino, aunque venga así, de esta manera, es un camino sin vuelta. Muchas veces es un camino en que no queremos entrar, somos forzados a ello, incluso por nuestras necesidades. En este momento buscamos la conexión con Dios y encontramos a nosotros mismos. Y cuando buscamos a nosotros mismos, encontramos a Dios o lo divino o lo sagrado. Al recibir el diagnóstico de una enfermedad oncológica, su vida muda completamente, la rutina. Uno tiene sensaciones de miedo, ansiedad, dolor, angustia. Entra en un mundo al que no pertenece y se vuelve una estadística entre protocolos, se ofrecen porcentuales, probabilidades. Puede tomar una decisión, muchas de ellas la toman el equipo médico. ¿Cómo puede ser el protagonista en esta historia? ¿Cómo traer
esta responsabilidad sobre su propia curación o una forma más suave de pasar por este proceso. La única forma es restaurar su identidad, revisitar su historia, hacer una inmersión dentro para observar cuál es la brújula que va a orientar su vida, su camino. Muchas gracias. Les pido entonces que pasen un video para que puedan conocer mejor la Asociación Médico Espírita de São Paulo. Somos médicos como tantos, pero incluimos en nuestra atención la dimensión espiritual. Es una organización sin ánimo de lucro que tiene actividades en organismos que cuidan la caridad y las prácticas espirituales. Muchas gracias y hasta pronto. El mundo ha cambiado, somos todos invitados a pensar otra vez, transformar nuestras realidades internas y externas para construir un mundo mejor en un planeta regenerado. Dificultades, problemas naturalmente van a aparecer, pero cuando no tenemos el amor que viene del divino que nos apalanca para adelante y si te sientes solo, nosotros de AME São Paulo queremos invitarte a seguir juntos. Conéctate, no solo por las medias, mas también por el corazón. Un poder conectado al amor, al afecto, puede cambiar todo. Somos todos hermanos, una familia que necesita unirse y cuidar para que mano en la mano podamos seguir adelante cumpliendo nuestro deber. Estudia, ora, medita con nosotros para el paradigma médico espíritu basado en Jesús y en el espiritismo que te invita a una nueva visión del mundo. Solidarios, somos unión, separados, somos puntos de vista. Juntos alcanzaremos la realización de nuestros objetos. Muy interesante todo lo que hemos oído. Palabras de médicos hablando sobre la importancia de la religión y espiritualidad. Entonces, ahí vemos con los comentarios a través de Facebook, con el hashtag Movimiento TJCC y siga el Twitter y tu comentario. Ahora tenemos un poco de tiempo. Voy a aprovechar para hacerles unas preguntas a nuestros invitados. Doctor Felipe, los críticos de esta tesis, de estas teorías que ustedes defienden, dicen que por otro lado la forma que es muy religiosa, muy dedicada a la religión, puede eventualmente dejar de luchar, no querer buscar el tratamiento, el fármaco, poniendo en la mano de Dios la cura, la curación. Y los profesionales que defienden eso, ¿cuál es su opinión? Este pensamiento parte de un perjuicio de que la religión es algo del obscurantismo y que la religión lleva dentro algo de magia. Cuando miramos hacia las religiones que están dentro de la realidad brasilera, el catolicismo, el espiritismo, las religiones más populares presentes, no vemos en las lideranzas, en los líderes religiosos, este discurso. No vamos a encontrar un orientador espiritual, un pastor o un padre que sean personas serias y que estudian en profundidad su religión, este tipo de discurso. Pero existe siempre, como en todas las esferas de los individuos, los extremos. Podemos encontrar extremismos dentro de las experiencias espirituales y religiosas, pero el hecho de encontrar las excepciones no quiere decir que tienes que dejar a un lado la regla. La espiritualidad hace parte como esfera del individuo de su esencia y necesita de cuidado. Para mis pacientes, cuando él me dice que no miro
hacia su lado espiritual, tienes una crítica válida para mí. Pero cuando me abandonas y vas a buscar solo tu líder espiritual y pones a un lado la esfera biológica y todos los progresos de la medicina, estás cometiendo el mismo error. Al contrario, estás restringiendo, porque son miradas restrictivas, sea de la alopatía exclusiva, sea la religiosidad ciega. Estos dos extremos desequilibran en polos distintos. Me parece que no tenemos que tener una mirada a los retos del espiritual y religión como excluyente. Tenemos que discutirlos durante el proceso terapéutico. Doctor Marcelo. Doctor Felipe mencionó la palabra perjuicio. La impresión que tenemos es que muchas veces entre médicos que tienen su propia religión, algunos tienen miedo de decir públicamente, hablar de su religión, porque tienen miedo de ser considerados como médicos menos importantes. ¿Usted piensa que esto está disminuyendo ahora en estos últimos años en relación al impacto de la espiritualidad en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer? Sí, se está reduciendo a lo largo de los años, forzado por una exigencia, porque los KPIs de calidad de instituciones exigen que la institución tenga un cuidado y protocolos relacionados a las necesidades religiosas y espirituales de los pacientes, que las respeten y las protejan. Por lo tanto, algunas instituciones están teniendo actitudes proactivas de búsqueda para responder a estas necesidades, debido a que las agencias de acreditadoras de calidad consideran esto como un KPI, un indicador de calidad. El médico no necesita declararse un religioso o declarar abiertamente su religión. No se espera que un abogado va a decir vamos a la iglesia juntos, por ejemplo. Entonces, él solo cumple su papel. Lo que no puede hacer el médico es negar su propia espiritualidad y cuanto eso puede interferir en sus decisiones durante su práctica clínica, y tampoco puede negar la espiritualidad del paciente, que es un elemento importante de su calidad de vida y tiene que ser protegido, respetado y atendido. Lo que está fuera de eso, además de ser perjuicio, es ignorancia. Son los dos obstáculos que aún impiden la plena implementación, planteación del apoyo religioso espiritual en una institución. Son el perjuicio y la ignorancia. Doctor Fabio, usted es el presidente de la Asociación Espírita de São Paulo, y para el espiritismo, la enfermedad está en el espíritu y se manifiesta en el cuerpo físico, ¿es eso? Considerando conceptos y pilares de la ley de causa y efecto, la reencarnación, ¿cómo traer esta comprensión de la doctrina espírita para el tratamiento de los pacientes? ¿Cómo administrar esta información? Tal vez usted no pueda manifestar esta comprensión porque ellos pueden no creer en eso, pero usted como médico, ¿cómo piensa que esto debe orientar, guiar a los médicos cuando tenemos este conocimiento en el momento de tratar al paciente dentro del ambiente hospitalar? Esa es una pregunta muy interesante. No se puede externalizar estos conceptos porque evidentemente, como Marcelo lo ha dicho, cada uno tiene su propia creencia. Lo más importante, me parece, es que tenemos que tener una idea de hasta dónde podemos ir, cuál es nuestro límite.
Por ejemplo, las personas reencarnan, desencarnan, tienen historias milenarias. Por ejemplo, si un médico piensa que puede resolver eso todo de una sola vez, va a cometer un error muy grande. Nosotros como médicos tenemos límites y la historia de las personas no se restringe a una historia de 20, 30 años. A veces son miles de años con problemas de milenarios. Entonces tenemos que respetar eso. La actitud del médico debe ser el respeto a la historia del espíritu, no solo de la persona, pero todo lo que trae de historia y percibir las diferencias de su comportamiento para que podamos ayudarla en aquel momento, en esta vida, con determinados estándar de comportamiento y de ideas, llevando en consideración que la resolución de un proceso no es la mejor resolución del proceso. Y aquí tengo dos ideas. Las cirugías espíritas. Hay personas que dicen, me voy a someter a una cirugía espírita. Bueno, puede hacerlo, pero no se puede garantizar el éxito de este proceso, porque tal vez eso no esté dentro de su programa. Entonces, el éxito de un procedimiento de eso es pasar de una forma más tranquila por este proceso, de una forma más serena, más equilibrada. Entonces, los resultados no son necesariamente los que buscábamos. Y el segundo punto es exactamente el contrario, es recibir a pacientes espíritus que son mucho más complicados porque ellos traen vicios de la religión. Por ejemplo, yo estoy aquí sufriendo una interferencia X, me están atacando algunas emanaciones o vibraciones o un espíritu, o por ejemplo, es mi vecina que es muy envidiosa, me mira así. Entonces, es necesario parar de buscar externamente los problemas y mirar hacia adentro. Por eso el camino del autoconocimiento es algo que necesitamos descubrir. Doctor Felipe, tenemos tiempo. Voy a hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados. ¿Usted cree que ya pasó el momento de estudiar este tema en la licenciatura de la universidad, en los estudios de medicina? Porque observamos investigaciones de doctorado. ¿Usted cree que los estudiantes deben empezar a debatir este tema en la universidad? Bueno, yo tengo una visión particular. Me acuerdo cuando estudiaba medicina, participé en las primeras iniciativas de los cursos de espiritualidad como una asignatura electiva en la Escuela Paulista de Medicina. Y observamos en los últimos 10 años una verdadera explosión del número de estos cursos en las universidades. Incluso contribuyo en el Hospital Santa Marcelina en una de estas asignaturas, pero hay que tener cuidado con el enfoque de estos cursos. No podemos permitir que de alguna manera el médico pierda su vocación primera, que es el cuidado de la salud del individuo, pero que también tenga una mirada más específica en el ámbito de adquirir determinadas técnicas y habilidades. Entonces, es evidente que como médicos hay que tener habilidades como, por ejemplo, hacer unas pruebas físicas bien hechas. La espiritualidad entra en un componente más amplio. No es el tema de si hay o no un curso de espiritualidad, pero que el médico tenga una mirada más integrativa en el cuidado de la persona, más que estructurar una asignatura
hacer que las facultades de medicina sean un espacio de comprensión de las personas y no solamente de las enfermedades. Porque a partir del momento en que se abre la perspectiva de cuidar a las personas, la espiritualidad vendrá como una consecuencia directa de esta apertura. Entonces, estos cursos sí existen, se están incorporando, pero hay que tener cuidado para que no sean incorporados como una especialidad más. Entonces, hay cardiología, neumología y espiritualidad y salud, como si aquello fuera una especialidad más, sin que esto se transforme propiamente en un componente de toda mi asistencia. Además, hay que considerar que la academia no es capaz de formar un médico completamente. No salgo de la universidad listo. Adquiero allí habilidades que serán útiles, como por ejemplo hacer partos. Pero la universidad o la academia sí tiene el papel de iniciar y abrir para este debate, pero con el cuidado de no hacer que la espiritualidad se vuelva solamente un elemento curricular y una especialidad como las demás. Alguno de ustedes ha comentado que muchas veces cuando hay la información de una enfermedad, la persona se pregunta si la creencia a la que estuvo vinculada desde niño le basta. Sabemos que los brasileños se dicen católicos o protestantes, pero en el momento de dificultad muchos buscan, por ejemplo, los centros espíritas, buscando curación. En estos centros existe el tratamiento que se hace por el agua fluidificada o el pase, dentro de los parámetros de la ciencia, de lo que la ciencia puede explicar. Lo que no significa que no se puede explicar, pero dentro de lo que puede explicar, ¿cuál sería el valor y el beneficio del agua fluidificada y el pase en el tratamiento de enfermedades? Nuestra población tiene una religiosidad sincrética, o sea, va juntando elementos de distintas religiones, creencias, y el individuo construye su propia creencia con lo que le sirve. Entonces, tenemos el concepto de las terapias espirituales. Son terapias que se hacen para mejorar una condición dicha energética, espiritual, con o sin interferencia de supuestas entidades exteriores, y esto tiene un papel muy prometedor dentro de la medicina. Yo tuve la oportunidad de organizar recientemente un libro llamado Terapias Espirituales rumbo a la integración al tratamiento convencional, en donde explotamos distintas formas de terapias espirituales, formas de colocación de manos, sea por medio de Reiki o de pase espírita, la oración intercesoria, la que se hace en nombre de otra persona que está a distancia, tratamientos para disturbios de posesión que se hace no solamente en centros espíritas, sino en otras religiones de matriz africana y en las religiones pentecostales. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial de una enfermedad psiquiátrica y de un trastorno de posesión y de una experiencia espiritual tipo posesión? Entonces, son muchas las diferencias entre los tratamientos espirituales con base científica que pueden ofrecer un complemento a las terapias convencionales. Es un campo que puede ser bien
explotado, especialmente en el área oncológico, donde se busca una mejor calidad de vida, atender el deseo de los pacientes. Es un lugar, un campo en que estas terapias pueden utilizarse sin grandes críticas de las personas que tienen un pensamiento más convencional. El tratamiento del cáncer en general es muy doloroso para quien sufre, pero también para la familia. ¿Usted cree que futuramente estos tratamientos podrán ser menos dolorosos desde el punto de vista físico, incorporando estos nuevos descubrimientos, estos tratamientos que consideran la espiritualidad, la religiosidad de las personas? Esto puede ser incorporado para disminuir el sufrimiento de los pacientes. Yo no soy oncólogo, pero Felipe me puede ayudar. Los tratamientos hoy, con o sin espiritualidad, traen menos sufrimiento. Hay drogas mejores, más eficientes, son más fácilmente soportados. Pero me gustaría introducir un concepto que va a contestar su pregunta, que es la vitalidad. Muchos tratamientos de quimioterapia o drogas, en muchos tratamientos la propia persona se desvitaliza, pierde el brillo, pierde la energía, pierde la esperanza, pierde una creencia. Entonces estos tratamientos, sean por medio del agua fluidificado, Reiki o la yoga, el propio tratamiento homeopático, tal vez traigan a esta dimensión este componente de la vitalidad. Tiene la posibilidad de vitalizar a la persona, ya sea por medio de energía, cada uno de acuerdo con sus creencias, pero este plus energético, esta esperanza, este aliento en las creencias hace que la marcha o el curso del tratamiento sea más fácil. Y hoy día, de hecho, es más fácil de lo que solía ser. Pero incluyendo esto en el tratamiento, eso hace que sea más fácil poner la dimensión espiritual dentro del contexto general de estas patologías. Muy bien, voy a hacer una última pregunta. Quisiera saber, ¿esperanza es medicamento? Hay un autor que me gusta mucho llamado Chesterton. Una vez le dijeron, ¿usted sabía que el vino es medicamento? Y él dijo, no me diga, porque en el momento en que tome el vino como medicamento ya no lo tomaré. Es lo mismo en lo que concierne a la esperanza. La esperanza de un individuo va más allá de un medicamento. Es el telón de fondo de toda la vida de un individuo, porque es en la esperanza donde se basa la perspectiva de un futuro mejor, de un porvenir que es mejor, ya sea dentro de mi profesión, dentro de mi familia, sea dentro del matrimonio, dentro de la enfermedad, un porvenir de curación o de despedida. La esperanza es uno de los pocos sentimientos humanos que permite apalancar nuestra vida más allá de la muerte. Si entendemos la muerte
como el término de la experiencia de la materialidad, la esperanza nos permite apalancar nuestra experiencia más allá de esta frontera. Entonces, en este sentido, la esperanza es un gran medicamento a nuestras ansiedades, nuestros sufrimientos y permite, por ejemplo, que pase por un sufrimiento muy grande, porque este sufrimiento va a pasar y encontraré algo mejor después. El puente es más claro entre la espiritualidad y la esperanza, porque la espiritualidad es el gran alimento de una esperanza que se proyecta más allá de nosotros. Cuando hay esperanza excesiva a lo que hay alrededor, corremos el riesgo de que esta esperanza no atienda la dimensión propia del ser. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano tiene dentro de sí una vocación para el infinito. El finito es poco para el ser humano. Basta con observar la religión, la literatura, las artes, cómo el ser humano siempre está buscando algo más allá de sí. Entonces, cuando la esperanza está muy alimentada por aquellos recursos materiales, o sea, esperanza excesiva en el médico, en la UCI, en la quimioterapia, en la inmunoterapia. Cuando mi esperanza se refiere más a la materialidad de las cosas, puede que no sea suficiente para mi existencia. Entonces, si puedo aprovechar este momento para dejar un mensaje final, digo que necesitamos alimentarnos de la espiritualidad para ser capaces de observar una esperanza que sea el telón de fondo de nuestra existencia, que nos apalanque más allá de nuestras dificultades y de la muerte. La esperanza tiene que alinearse con la expectativa y la realidad. La esperanza debe existir principalmente en los pacientes en tratamiento oncológico, incluso en pacientes en tratamiento paliativo hay que existir esperanza, pero convertida no en la curación, sino en un desligamiento pacífico, y puede basarse en la religiosidad, en la filosofía, en elementos de la psicología. El individuo debe observar qué es lo que nutre su esperanza. Ahora, cuando huye a la realidad, se vuelve un elemento nocivo. Escuché la historia de un caso en que un paciente se estaba preparando por un equipo durante 2 semanas porque su pronóstico era reservado, tenía que aceptar la realidad que no tenía perspectiva de curación. Vino entonces un líder religioso a visitarlo, no sabía lo que estaba pasando y el líder dijo, no, usted tiene que tener fe, Dios le va a curar. Dios cura a las personas que tienen fe. O sea, este religioso derrumbó un trabajo de 2 semanas del equipo multiprofesional en el hospital. O sea, cuando la esperanza se basa en interpretaciones religiosas que no corresponden a la realidad, puede ser algo tóxico. Pero la esperanza benéfica que mueve al ser humano debe siempre estar presente. Doctor Fabio, yo no tengo mucho que añadir. Creo que agotaron el tema. Solo voy a decir que la esperanza no es algo pasivo, no es esperar, es trabajar a diario dentro de sí mismo, de sus convicciones, para que su esperanza sea alimentada diariamente. Porque a veces decimos, esperanza es de esperar, quedarme sentado esperando. No, esperanza es trabajo, mucho trabajo. La esperanza no es un medicamento. Existe otro concepto que se llama tener proyectos, tener planes, tener perspectivas. Esto sí es medicamento.
mientras se planifica, hay proyectos, eso le mueve. Y la esperanza, sí, es una gran oportunidad, una gran ventana de la dimensión de nuestra vida, pero no es pasiva, hay que construirla a diario. Muy bien, quiero agradecerles a todos. Sin lugar a dudas, ha sido una tarde de muchas ideas que podemos incorporar en nuestra vida. Quiero aprovechar para recordarles que hoy en el cierre tendremos una charla con Edivaldo Franco, medium, orador espírita, fundador de la Mansión del Camino, una obra asistencial maravilloso. Una vez más, gracias a todos y gracias a ustedes que nos siguieron en esta jornada. Buenas tardes.